Si os parece, comenzamos. Vamos a ver si se ve un poquito mejor hoy. Si recordáis, ayer terminamos el tema 2, bastante largo. Este también es un poco larguito. Bueno, este va a durar 3 días, tampoco va a ser tanto. ¿Vale? Y en este tema hasta ahora hemos visto la estructura de la célula y ahora nos vamos a enfocar un poco en cómo funciona en cuanto a la nutrición y el crecimiento de los microorganismos. ¿Vale? Tema 3, nutrición y crecimiento de los microorganismos. Entonces, hoy vamos a empezar con la parte del metabolismo. Supongo que habréis visto ya el metabolismo general y todo esto, pero nos vamos a enfocar en las bacterias. ¿De acuerdo? Entonces, veremos qué es el metabolismo. Ya tenía que quitar de aquí. ¿Qué es el metabolismo? Y cómo es la diversidad metabólica de los microorganismos. Luego, a partir del metabolismo, empezaremos a hablar de la energía, cómo obtienen los microorganismos esta energía. Y por último, ya empezaremos a ver una de las maneras de obtención de energía, que es la fotosíntesis, es decir, cómo obtienen la energía de la luz las bacterias. Empezamos entonces el primer bloque. Estoy súper incómodo aquí, estoy encerrado. Del metabolismo, con lo que me gusta pasearme, y sobre todo lo que es la diversidad metabólica. Empezaremos lo que es el metabolismo puro y duro, la diapositiva del metabolismo, catabolismo y anabolismo, pero la idea es que a lo largo de las distintas sesiones, al final lo que quiero transmitiros es el tipo de metabolismo que tienen y que veáis la impresionante diversidad que tienen los microorganismos. Pueden hacerlo todo. Cualquier combinación, ahora veremos, es posible. Hasta hace unos años había algunas que parecían que no existían en la naturaleza, pero era cuestión de tiempo de encontrarlas. Y siempre hay alguno que es capaz de hacer distintas combinaciones que parecen ilógicas, desde el punto de vista de animales superiores o de seres vivos superiores como las plantas o los animales. ¿De acuerdo? Bien, pues empezamos con el esquema típico, de una manera o de otra, de lo que es el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Pues el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en una célula para que funcione. ¿De acuerdo? Y sabéis que el metabolismo tenemos dos partes, un catabolismo y el anabolismo. El objetivo del catabolismo es conseguir todos los recursos necesarios para conseguir que funcione la célula. Es decir, conseguir energía para poder hacer todas las distintas funciones, mover el flagelo, desplazarme y luego sintetizar compuestos, las estructuras que acabamos de ver. Y durante el anabolismo lo que hacemos es utilizar todo esto que hemos conseguido para eso, movernos, desplazarnos, construir los distintos bloques. Por lo tanto, en el catabolismo, a partir de los nutrientes que hay en el ambiente, lo que vamos a conseguir básicamente son los precursores que necesitamos en el anabolismo, los bloques para construir las distintas moléculas, energía. Normalmente siempre el ATP nos viene enseguida, pero también hay que conseguir poder reductor. Es importante, sin poder reductor no vamos a poder luego sintetizar moléculas. Todas las reacciones son redox, ¿sabéis? Entonces en el catabolismo solemos oxidar y luego en el otro sitio necesitamos este poder reductor que hemos conseguido para reducir y construir cosas, básicamente. Y fruto del catabolismo también hay una serie de residuos que pueden ser utilizados o son liberados al exterior. Veremos que muchas veces cuando hay combinaciones de distintas especies, lo que son residuos para una bacteria son sustratos o nutrientes para otras. Y a veces hay bacterias que en vez de competir hacen sinergia. Entonces, dos bacterias que en una zona determinada no podrían sobrevivir solas, cuando están las dos juntas consiguen sobrevivir porque una hace unas cosas y otra hace otras. Y además aprovechan los residuos unas de las otras. Entonces tendríamos la fase de degradación, la fase del catabolismo y luego la fase de síntesis, de utilizar todo esto que hemos conseguido para conseguir los distintos componentes y los procesos celulares que os he comentado. En función de las distintas fuentes que obtengamos o que utilicemos para llevar a cabo todo esto, hablamos de distintos tipos tróficos. Y entonces vemos diferencias en función de la fuente de energía, de la fuente de electrones y fuentes de carbono.
Entonces ya vemos aquí una serie de diferencias que ya, solo con estas ya tenemos bastante diversidad. Entonces, en función de la fuente de energía, los hay que obtienen la energía a partir de la luz, entonces estos son los fotótrofos, y tenemos los que obtienen la energía a partir de compuestos químicos, que son los quimiótrofos. Luego, los electrones, vamos a ver una serie de reacciones redox, y hay unos donadores de electrones y unos aceptores finales de electrones. Si nos centramos solo en los donadores, en la fuente de electrones, de dónde vienen los electrones en cada reacción, cuando los electrones vienen de compuestos inorgánicos, hablamos de organismos litótrofos. Y si vienen de compuestos organótrofos. Y luego, por último, la fuente de carbono, en función de si utilizan una fuente de carbono inorgánica, que sería el CO2, pues hablamos de autótrofos. Cuando la fuente de carbono para construir los compuestos es un compuesto orgánico, hablamos de heterótrofos. Pues bien, todos estos, vemos que hay, digamos, 3 parámetros con 2 opciones. Pues todos estos 2 opciones de cada uno de los parámetros se pueden combinar entre sí. Y entonces podemos tener fotolitoautótrofos, fotoorganoautótrofos, fotolitoheterótrofos, etcétera, etcétera. Y quimiolitoheterótrofos, quimiolitoautótrofos, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso se puede combinar entre sí. Y tendríamos los distintos tipos tróficos. Aquí tenemos cómo se clasifican los organismos en función de 2 de estas 3 características. Me voy a acercar porque no lo veis, o sea que lo voy a tener que leer, básicamente. Entonces, empezamos, porque hay que empezar por algún lugar, por la fuente de energía. Ya hemos visto que según la fuente de energía, si utilizamos la luz somos fotótrofos, si utilizamos compuestos químicos, quimiótrofos. Aquí tenemos la primera ya separación, en función de la fuente de energía, aquí ya no hay más. Y ahora metemos el segundo parámetro, que es la fuente de carbono. Ya hemos dicho que la fuente de carbono puede ser o el CO2 inorgánico, y entonces son autótrofos, o compuestos orgánicos, heterótrofos. Entonces, en estas dos, según estas 2 fuentes, quimioautótrofos, quimioheterótrofos, fotoautótrofos, fotoheterótrofos. Ya nos hemos perdido, si llevamos 2 combinaciones solo. Esa es la combinación que has explicado antes, ¿no? O sea, que puede ser fotoautótrofo, fotoheterótrofo, pues estás combinando lo que has dicho antes, ¿no? Sí, bueno, nos faltaría el lito, que no lo voy a meter aquí el lito. Porque si no, ¿vale? Lito organo no lo meto aquí todavía, porque todavía sería una fiesta, ¿vale? Lo iremos poniendo cuando toque, pero estos los grandes grupos que hay básicamente. ¿Ves? Entonces ya hemos jugado con 2 parámetros y tenemos estos 4. Además, a partir de aquí, vemos que en el caso de los quimioheterótrofos se suelen dividir según el aceptor final de electrones. Entonces, entre oxígeno, que sea el oxígeno, y que no sea el oxígeno. Estoy diciendo el aceptor final, no el donador final. ¿A dónde llegan los electrones al final de toda la cadena? Entonces, pueden ser compuestos orgánicos o compuestos inorgánicos. Por el otro lado, los fotoheterótrofos pues van por aquí, pero los fotoautótrofos se diferencian en función de si usan el agua para reducir el CO2. Es decir, básicamente, si son oxigénicos, si liberan oxígeno, o anoxigénico, si no liberan oxígeno durante la fotosíntesis. ¿Vale? Entonces, hasta ahora lo que uno tiene... Es que no se ve. Ahora tendría que aparecer un cuadro aquí y un cuadro aquí, ¿vale? Este y este, básicamente. La mayoría, entiendo, si no habéis visto mucha microbiología, los seres vivos están aquí y aquí. Tenemos por un lado los fotosintéticos, que son las plantas. Entonces, los fotosintéticos serían fotoautótrofos, oxigénicos.
y las algas, y aquí también hay bacterias, las cianobacterias, y luego tendríamos los otros, que seríamos los quimioheterótrofos, que utilizan el aceptor final de electrones como oxígeno, y aquí estamos nosotros, están los animales, están los hongos, muchos protistas. Es decir, que la mayoría de los seres vivos que estamos acostumbrados a ver se engloban solo en estos dos grupos tróficos. Y nos quedan un montón de combinaciones donde solo hay bacterias. Bacterias en general, bacteria de arquea, aquí no voy a hacer diferencias, ¿vale? Fijaos la cantidad de diversidad que tenemos de microorganismos. Solamente ellos son capaces de hacer todas estas combinaciones. También estas, aquí también tenemos bacterias, que nadie se olvide. Pero luego tenemos especialistas en cada una de estas combinaciones. Pues aquí, por ejemplo, veis que tenemos bacterias oxidantes de hidrógeno, azufre, hierro, etcétera, etcétera, compuestos inorgánicos, porque son quimioautótrofos. Luego, los que no usan oxígeno como nosotros, pues teníamos fermentaciones de las bacterias o incluso respiraciones de compuestos inorgánicos. Lo veremos, ¿vale? Y luego por aquí pues tenemos más combinaciones que también veremos. Fotoheterótrofos. Uno piensa que cuando tenemos la fotosíntesis, capto el CO2 y lo fijo, ¿vale? Lo que hacen las plantas. Libero oxígeno, capto CO2 y fijo en carbono. Bien, pues hay algunos organismos fotosintéticos que no usan el CO2 como fuente de carbono, sino compuestos orgánicos, que es algo que si estás fuera de los microorganismos es algo inconcebible. La fotosíntesis coge el CO2, elimina el CO2 y libera oxígeno. Pues bien, hay fotosíntesis que no son así, ¿vale? Que muchas ni liberan CO2, perdón, ni liberan oxígeno y otras ni siquiera usan CO2, usan otra fuente de carbono. ¿De acuerdo? Pues esta es un poco la imagen que quiero que tengáis de la gran diversidad que tiene metabólica los microorganismos. Es decir, bueno, los seres vivos en general, estas serían las distintas composiciones y los microorganismos son capaces de hacer, algunos de ellos siempre encontramos en cualquiera de estas cosas. Nos enfocamos en la energía, ¿de acuerdo? ¿Cómo tienen la energía los microorganismos? Pues básicamente podríamos decir que hay dos maneras, dos mecanismos. El primero sería la fosforilación a nivel del sustrato y el segundo es obtenerla a partir de la fuerza protón motriz, generar esta fuerza y utilizándola sintetizar el ATP. En el primer caso, lo que vemos es que se producen, el grupo fosfato se va transmitiendo de un sustrato a otro, dando lugar a intermediarios de alta energía, y finalmente ese fosfato pasará al ADP para dar lugar al ATP. En la fosforilación a nivel de sustrato, como su nombre indica, lo que ocurre es que el fosfato, el fósforo inorgánico, se introduce en una molécula y se va pasando a través de distintos intermediarios de alta energía, donde el enlace es altamente energético. Aquí en estos enlaces el ATP guarda la energía en unos enlaces, ¿vale? Pues aquí igual lo que no es ATP, es otro compuesto de alta energía. Y llega un momento que cuando necesito sintetizar el ATP, pues utilizo este fosfato y se lo paso al ADP para dar lugar a ATP. Es decir, aquí no hay, a diferencia de lo que veremos allí, un bombeo de protones en ningún momento. No hay una cadena electrónica, una cadena de electrones que nos permita obtener esta energía para bombear los protones. El segundo mecanismo consiste en, mediante una cadena de electrones, mediante reacciones redox, a medida que el electrón va pasando de un compuesto a otro, se va liberando energía que permite el bombeo de protones al exterior. Y después, mediante generación este protón, lo que hacemos es, con una ATPasa, sintetizar ATP a partir de fósforo inorgánico. Es decir, aquí no estoy moviendo fosfatos, aquí muevo electrones y protones en una cadena que hay en la membrana de transporte de electrones, independientemente de lo que esté haciendo. Porque puedo hacerlo mientras respiro o mientras hago la fotosíntesis. Ahora lo veremos. Esto es típico de la fermentación. Esto es típico, la fosforilación oxidativa utiliza este mecanismo durante la respiración.
o la respiración utiliza la fosforilación oxidativa durante este mecanismo y la fotosíntesis lleva a cabo una fotofosforilación que también utiliza este mecanismo. ¿Vale? Siempre ponen el binomio fermentación, respiración y se deja la fotosíntesis en otro lado. A mí me gusta ponerlo a las tres para que veáis que realmente la energía viene de distintos sitios, pero los mecanismos no son tan diferentes. Al final, para obtener energía, lo que tengo son electrones dando saltos, de manera que liberan energía para poder bombear protones y finalmente que la ATPasa sintetice ATP. Ahí está el truco. ¿Vale? Aquí no hay este transporte en una membrana de electrones. Estos son rutas metabólicas que hay en el citoplasma y que se van pasando elementos. Ya os digo, la típica diapositiva, fermentación versus respiración. Pues ya aquí, fermentación, respiración y fotosíntesis. En la fermentación, como hemos dicho, lo que hay es una fosforilación a nivel de sustrato, donde, no sé dónde está, en principio consumo energía para meter el grupo fosfato y se lo van pasando a distintos compuestos, hasta que finalmente sintetiza un poquito de ATP. Mediante este sistema, la fosforilación a nivel de sustrato no es muy eficiente, no puedo conseguir mucha energía. Pero si no sé hacer otra cosa o no puedo hacer otra cosa, pues ya me basta. Tengo para comer, o sea, tengo para conseguir energía. ¿De acuerdo? Además, durante la fermentación, otra diferencia, no quemo siempre toda la molécula. Es decir, no llego nunca a CO2. No optimizo el proceso. Siempre voy a dar productos de fermentación. El lactato, el etanol, lo que sea. Y entonces, en función de estos productos, veremos que se llaman las distintas fermentaciones. La fermentación etanólica es porque libera etanol. La fermentación láctica es que libera lactato o ácido láctico. Hay un montón. La propiónica, pues ácido propiónico, lo que sea. También depende de lo que fermente, que siempre estamos con la glucosa. Parece que no hay otra cosa más que glucosa. Hay más cosas, más compuestos orgánicos e inorgánicos que se pueden quemar y se pueden utilizar. Entonces, también en función de dónde empiezo, puedo quemar más o menos y daré lugar a otra serie de productos de fermentación. Pero la característica es esta, fosforilación a nivel de sustrato y como un trabajo incompleto, no es tan eficaz. Pero insisto, si no puedo hacer otra cosa, pues algo tendré que hacer. Y luego tenemos los dos mecanismos más eficaces, como son la respiración y la fotosíntesis. En la respiración, como os he dicho, siempre hay una cadena de electrones y el sustrato, si es orgánico, se quema hasta el final y libera CO2. Supongo que lo habéis visto, dentro de la respiración, si empezamos con la respiración de la glucosa, pues tendríamos la parte de la glicólisis que es común y luego a partir de aquí entraremos en el famoso ciclo de Krebs, tricarboxílicos o ácido cítrico, ya son ganas de ponerle 3 nombres a lo mismo, ¿vale? Pero es el ciclo de toda la vida, el de Krebs, ¿vale? Donde sabéis que aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos transportando electrones y luego haciendo cositas con los carbonos, pero la idea es conseguir poder reductor, NADH, a veces FADH, depende de dónde estés, pero aquí sería NADH, lo importante, poder reductor. Todo esto, estos saltitos de los electrones, me permiten conseguir poder reductor de manera que luego entro el transporte, la cadena electrónica de la membrana, veis aquí entra el NADH y empiezo a pasarme los electrones en los distintos componentes. Y mientras hay estos saltos de electrones con liberación de energía, hay unos bombeos, de aquí para afuera. Este es el citoplasma y este es el exterior. Bombeo, 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 protones para afuera. ¿Vale? Y gracias a este bombeo, luego con la ATPasa, lo que hago es estos protones los meto para adentro a favor de gradiente y utilizo esa energía para sintetizar el ATP. Fotosíntesis, lo mismo, pero en vez de quemar compuestos orgánicos o inorgánicos, que aquí no salen, pues siempre nos pone la glucosa, insisto, la energía que necesito viene de la luz. Y en este caso tenemos que la luz provoca una activación de un compuesto, que luego veremos, unos pigmentos, y hace que salten los electrones
De manera que luego hay otra cadena de transporte de electrones durante la cual hay un bombeo de protones al exterior, en este caso hacia arriba. ¿Vale? Independientemente de lo que tenga, lo que consigo es electrones, transportar electrones y liberar energía para el bombeo de protones y luego al final la TPasa. ¿Vale? Y una cosa que no he dicho, pero no es obligatorio ser fermentador o respirador. Es decir, tú puedes fermentar, por ejemplo, coli. Coli puede, con la glucosa, por poner el ejemplo de siempre, es capaz de fermentar, hacer esto y también es capaz de hacer todo esto. ¿De qué depende? De las condiciones. ¿De acuerdo? Si en las condiciones en las que está no es posible montar esto, porque te falta un donador de electrones, porque te falta lo que sea, pues fermenta. Pero si puede respirar, evidentemente va a respirar, es muchísimo mejor, va a obtener más energía con el mismo material inicial. ¿Sí? Siempre que se puede, se respira. Pero si no te queda otra, pues tendrás que fermentar. Evidentemente, no todos los compuestos tienen la misma energía. Supongo que esta escalera, la escala redox la habéis visto. ¿Sí, no? ¿No? Vale, básicamente. Entonces, ¿qué quiero enseñaros? Que en función de quién sea el donador de electrones inicial y el receptor final, me da igual los que haya en medio, al final es el salto que vas a conseguir máximo, pues podrás tener más energía o menos energía. Entonces, por ejemplo, la glucosa está por aquí y el oxígeno y el agua están aquí. Entonces, por eso siempre enseño la glucosa, porque está arriba del todo y entonces si yo quemo glucosa y lo transfiero, consigo este pedazo de salto. Entonces, cuanto más salto, más energía libero y puedo bombear más protones. Claro, si lo suelto de golpe no me da tiempo. Por eso hay esas cadenas que van haciendo estos saltitos y libero poco de energía, bombeo un protón, poco de energía, bombeo un protón y voy utilizándolo así. ¿Vale? Y aquí hay 3 saltos donde se compara la energía que se libera. Me da igual el número y tal. Que veáis que de aquí a aquí. Por ejemplo, si en vez de respirar glucosa, respiro, no sé qué pone por aquí, soy capaz de utilizar el sulfato, pues fijaos, está más alto, entonces puedo conseguir, si soy capaz de pasar los electrones del sulfato este de aquí al oxígeno, consigo más energía. Lo que pasa es que tengo que tener todos los enzimas, todo el mecanismo capaz de hacer esto. A veces no puedes ir de aquí a aquí y te paras aquí. Pues entonces consigo esta energía. Si empiezo con el nitrato nitrito, pues empiezo de muy abajo. Si tengo que oxidar esto, no voy a sacar mucha chicha. No tengo mucho sitio a donde bajar. Pues bien, depende de dónde esté el compuesto inicial, podré bajar más o menos. Y depende de quién es mi aceptor inicial, quién es mi donador inicial y quién es mi aceptor final. Y veremos los distintos tipos metabólicos que tienen uno inicial y uno final. Y en función de eso serán más eficientes o menos eficientes. Pero independientemente de eso, serán capaces de vivir, serán capaces de generar algo de energía. A lo mejor están en un nicho ecológico, en un ambiente donde nadie más sobrevive porque es incapaz de utilizar lo que hay ahí. Y entonces ya les basta, no tienen que competir con otro. Si están en un ambiente rico, pues lo normal es que los que sepan hacer la glucólisis pues crezcan más rápido que los que se dediquen a oxidar azufre o cosas así, porque no les sacarán tanta chicha. Entonces, competitivamente, no serán buenos. Pero los que van haciendo cosas extrañas, ¿vale?, que utilizan compuestos inorgánicos y demás, suelen estar en nichos un poco separados. No son los ambientes normales para nosotros, insisto. Estamos hablando del fondo oceánico, a lo mejor en unas salinas, en sitios donde la materia orgánica, por ejemplo, no sea muy abundante. Pues me tengo que ir a utilizar compuestos inorgánicos que tienen menos energía. Y finalmente, a partir de aquí, esto cuadra bastante con lo que hemos visto hasta ahora, en función de la fuente de energía, que insisto que es lo primero que vamos a utilizar para ver distintos grupos. A partir de la luz teníamos la fototrofía y hablamos de los fotótrofos. Y a partir de los compuestos químicos, quimiotropía, tenemos los quimiótrofos.
Si se utilizan compuestos orgánicos quimio-organotrófos, es decir, si a partir de aquí yo empiezo la cadena electrónica, organotrófos, perdón, y los inorgánicos quimiolitótrofos. Entonces, que haya bacterias del hidrógeno, del azufre, del hierro, amonio, etcétera, etcétera. Un montón. ¿Vale? Todos estos de aquí serán los compuestos de los cuales yo voy a intentar sacar la energía. Hoy nos vamos a meter aquí, nos vamos a centrar aquí. ¿Vale? Será el primer bloque y acabaremos con esto. Entonces hablamos de la fotosíntesis, ¿vale? ¿Cómo tienen la energía lumínica las bacterias? Todos los organismos a partir de la luz son fotosintéticos. En los procariotas se suelen diferenciar en dos grandes grupos, en función de si liberan o no oxígeno. Los procariotas que liberan oxígenos durante la fotosíntesis se llaman oxigénicos y serían las cianobacterias, es el grupo normal. Es lo que hacen las plantas, es la fotosíntesis que conocéis. ¿De acuerdo? Entonces, fuente de carbono es el CO2, se fija, y para la fijación de este carbono y la obtención de la energía, el donador de los electrones es el agua. Los electrones vienen del agua y por eso luego da lugar al oxígeno. Sin embargo, hay otra fotosíntesis donde no se libera oxígeno, que es la anoxigénica, y de hecho fue la primera. Si os acordáis cuando hablaba al principio de la historia de la evolución, había bacterias rojas y verdes. Pues estas bacterias rojas y verdes son fotosintéticas, estas de aquí, pero no liberaban oxígeno. La liberación de oxígeno salió 500 millones de años más tarde con las cianobacterias. El esquema es lo mismo, al final yo estoy intentando fijar, en este caso CO2, y conseguir energía a partir de la luz. Aquí consigo la energía, aquí tengo la fuente de carbono, pero en este caso el donador de electrones no es el agua, es otro. En este caso el sulfuro de hidrógeno, por ejemplo, el que os he comentado antes. Como el donador de electrones es sulfuro de hidrógeno, pues no va a dar oxígeno, no tiene ni una molécula de oxígeno aquí. Entonces va a dar, en este caso, sulfato, o si nos paramos antes, el azufre elemental. Y aquí puede haber un montón de moléculas distintas, insisto. Es decir, es una diferenciación como dándole mucha importancia a esto. ¿Vale? Mientras un montón de combinaciones distintas de aquí. Pero esta, vamos a ver, que es la que mejor funciona, la que está optimizada. ¿De acuerdo? Por eso evolutivamente es la que aparece más tarde, porque aprende de la primera y mejora, optimiza el rendimiento, básicamente. En el caso de los organismos fotosintéticos, la energía viene de la luz. ¿Y cómo se capta esta energía? Pues mediante pigmentos fotosensibles. Estos pigmentos sobre los que incide la luz y provocan ese salto de los electrones. Los pigmentos que encontramos en las bacterias son clorofilas, en el caso de las cianobacterias, y bacterioclorofilas en las otras bacterias que hemos visto, rojas y verdes. No hay mucha diferencia. Si os fijáis, la estructura es muy parecida. ¿De acuerdo? Hay distintos, esto de aquí es lo que cambia, ¿vale? Tenemos aquí esto, y luego veremos que hay una serie de sustituciones en algunos sitios. Lo importante es que las pequeñas diferencias lo que van a hacer es que el espectro de absorción es distinto, es decir, absorbo la luz, pero no toda la luz. Absorbo determinadas longitudes de ondas, las que van a incidir en el pigmento. Entonces, tenemos distintos picos según la clorofila y la bacterioclorofila. Entonces, yo con la clorofila puedo absorber aquí, aquí y aquí, distintos tipos de luz. Y esto me está dando ya una diversidad metabólica, porque yo soy capaz de funcionar en unas zonas o en otras. Si estoy en el fondo marino, pues me llegarán unas longitudes de onda que no están cuando estás directamente expuesto al sol. Entonces, esto te permite colocarte a distintas profundidades y que distintas poblaciones o comunidades microbianas se adapten a distintos nichos, teniendo pigmentos muy parecidos.
¿Vale? Esto es muy importante y es fuente de diversidad metabólica dentro de lo que sería solo fotosíntesis. Además, dentro de las bacterioclorofilas no se ve nada, pero bueno, aparecen una serie de sustituyentes en este anillo de aquí y en función de quién se pegue aquí, absorberá en unas longitudes de onda u otras. Por lo tanto, la diversidad metabólica que viene dada por los pigmentos, viene en primer lugar del tipo de pigmento que tenga, clorofila o bacterioclorofila. Y luego, dentro de las bacterioclorofilas, sobre todo, hay una serie de residuos por aquí que van cambiando que me aumentan aún más la diversidad. O sea, la diversidad, digamos que empezamos según el tipo de pigmento principal, si son clorofilas o bacterioclorofilas. Ya tenemos aquí distintos espectros de absorción. ¿Vale? Entonces, esto ya me está dando una diversidad. Me permite adaptarme a distintas zonas. Luego, en función de cómo modifique poco esta bacterioclorofila, me aparecen, es que claro, si se viera bien, pues me aparecen una serie de residuos, o sea, de cadenas laterales, que van a modificar, van a tunear este espectro de absorción. Entonces, esto de aquí serían bacterioclorofilas, la A, la B, la C, la C1, la D, lo que sea. Y cada una de ellas está presente en distintas bacterias que van a absorber a distintas longitudes de ondas. Y eso le va a permitir utilizar, por ejemplo, distintos donadores de electrones, por ejemplo. ¿De acuerdo? En el caso de las anoxigénicas, insisto, la bacterioclorofila estaba en las bacterias rojas y verdes. La clorofila está en las cianobacterias, que son las oxigénicas. Además de estos pigmentos principales, las clorofilas y bacterioclorofilas, hay una serie de pigmentos auxiliares que todavía aumentan más la diversidad. Puedo tener la misma bacterioclorofila o tener la misma clorofila A, pero como tengo distintos pigmentos auxiliares, modifico, me puedo adaptar a distintas situaciones. ¿Por qué? Estos pigmentos, si bien absorben la luz, no intervienen directamente en el transporte electrónico, ¿vale? Son las clorofilas o las bacterioclorofilas, pero estos tienen más un efecto protector. Claro, el problema de la luz es que las radiaciones son nocivas. Entonces, si te llega demasiada luz, al final lo que hace es cargarse el fotosistema, el receptor, básicamente. Pues según a quien tengas tú al lado, absorberá más de esta luz peligrosa o nociva y entonces te permitirá sobrevivir. Entonces, si hay ambientes donde la radiación es excesiva, te podrás adaptar si tienes estos pigmentos auxiliares, carotenos y xantofilas, ¿vale? No importa entrar más en detalle. Y esto te da especificidad porque cada colorín que veis, amarillo, verde, naranja o marrón, son de grupos bacterianos distintos. Entonces tengo unos pigmentos auxiliares en un grupo, unos pigmentos auxiliares en otro, así sucesivamente. Me permite adaptarme para aprovechar la luz y para protegerme de la luz, del exceso de luz, ¿vale? O del tipo de la longitud que sea. Una pregunta, habías dicho que no intervienen directamente. Normalmente, o sea, el transporte electrónico que vamos a ver, algo hacen, pero viene de la clorofila o de la bacterioclorofila. Esa es la que le pega la luz y se excita, ¡pum!, y el electrón pega el salto. Son esas, no son de estos. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿dónde están estos pigmentos? En las membranas fotosintéticas. ¿Vale? En las bacterias hay unas zonas que se llaman membranas fotosintéticas. No hay cloroplastos en las bacterias. ¿Vale? Entonces están en las membranas fotosintéticas. Estos son los centros de reacción y los pigmentos, no vamos a entrar en detalle. Aquí llega la luz, pega el salto del electrón y ya se va transmitiendo a través de la cadena de electrones que ahora veremos. Lo que quiero que veáis aquí es que están localizadas en la membrana, en una porción de la membrana que son membranas fotosintéticas. Y estas membranas fotosintéticas no se quedan, digamos, en el exterior, sino que se internalizan, simulando un poco a las membranas, a los tilacoides que hay en los cloroplastos. Es que los cloroplastos son bacterias, al final. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que estas membranas se introducen y pueden dar lugar a dos formas, o vesículas,
pero aunque sean vesículas, no están sueltas, no son vacuolas, están enganchadas a la membrana, pero si son redonditas se llaman vesículas y si son alargadas se llaman lamelas, ¿vale? O membranas lamelares, para que veáis un poquito. La estructura puede ser alargada o redondita, que son unas vesículas que se llaman cromatóforos, ¿vale? Pero es igual. Todo, sea redondita o sea alargada, es la membrana citoplasmática, que se invagina, ¿vale?, de una forma o de otra. Y aquí es donde está la cadena y donde están los pigmentos, normalmente. Así es como funciona, cuando hay luz suficiente y demás. Luego hay una estructura como más optimizada, que se llama clorosoma, que no confundir con el cloroplasto, insisto, aunque parezca que es como un orgánulo, no lo es. Entonces, también viene de las membranas, es exactamente igual, pero digamos que se deposita en la parte interior y se une mediante unas proteínas de la placa basal. El clorosoma está formado por los pigmentos, esto es bacterioclorofila, ¿vale? La C, la D o la E, me da igual, ¿vale? Bacterioclorofila. Entonces, se dispone en lo que se conoce como un clorosoma, unido a la membrana por la parte interior, obviamente, y unas proteínas que van a transmitir al centro de reacción los electrones. Básicamente, lo que quiero que veáis aquí es que en vez de estar por aquí los pigmentitos clavados, están todos juntos. Entonces, tienen mayor capacidad. Entonces, son estructuras que son capaces de captar luz a muy baja intensidad. No estoy hablando ahora de longitud de onda, estoy hablando de intensidad. Entonces, permite realizar la fotosíntesis en condiciones de luz muy bajas. El mecanismo es el mismo. Hay un pigmento que le pega la luz y se excita y luego salta el electrón. Pero en esta configuración de pigmentos, con poca energía ya basta para que salte. Aquí tenéis la fotosíntesis anoxigénica, ¿vale? No os voy a pedir fotosistema 1, fotosistema 2, quinona, no sé qué, no sé cuánto. No es el objetivo, para eso están. Lo que quiero es que veáis la diversidad y el esquema general. Entonces, el flujo de electrones que genera la fuerza protón motriz para la síntesis de ATP se genera de la luz. Entonces, un fotosistema, el que sea, llega a la luz y al excitarse se sube la escala redox y ahí tenemos electrón para pasar. Esto se lo van pasando cada vez más bajo en la escala redox, liberando energía hasta que vuelve al fotosistema inicial. ¿Vale? ¿Qué sucede durante el transporte? Bombeo de protones, lo que hemos visto antes. ¿Quiénes son estos? Me da igual, no, ya os digo, da igual. Lo que quiero que veáis son los mecanismos, citocromos, quinonas, etcétera, etcétera. En el caso de esta anoxigénica, fijaos que es cíclico. En la respiración los electrones empiezan en un sitio y acaban en otro. Aquí, en la fotofosforilación anoxigénica, en este caso, vuelve aquí, en la de las bacterias rojas. Luego, quiero que veáis que en otros casos es importante, solamente nos estamos enfocando en el ATP. ¿Vale? Siempre estamos ATP, ATP, ATP. ¿Qué más necesitamos? Poder reductor. Parte de estos electrones se van a llegar a través de intermediarios, se los van a ceder al NAT y van a ir al NATH para generar el poder reductor. ¿Vale? Aquí tenéis las verdes del azufre, donde hay otro fotosistema y salta más alto, y aquí las heliobacterias. Es igual, lo importante es que con esta energía generamos ATP y el poder reductor. Aquí pasa la ferredoxina y esta ya se lo pasará al NAD. ¿Vale? En el caso de las bacterias rojas, que es el que hemos visto antes, hay una cosa que es que no la explico, no os liéis, es igual. Básicamente, durante el transporte de electrones conseguimos sintetizar el ATP y poder reductor. Bueno, se lo van pasando de reacciones redox. Estas son reacciones redox. Y vamos saltando de uno a otro. Y como paso de aquí de más negativo a menos negativo, esa diferencia de potencial libera la energía necesaria para el bombeo de los protones. ¿Vale? Y la oxigénica, ya la habéis visto, la de las plantas, ¿eh? Tiene este esquema Z, que lo que hace es pasa por dos fotosistemas, pero al final lo que consigo es lo mismo.
bombeo más protones, mira, aquí tenéis el NAT y con los protones, con la TPasa lo libero. ¿Vale? Bien, pues hasta aquí.